Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 4 de abril en el 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la séptima edición. Hoy tenemos a un gran invitado desde Málaga, España, al filósofo, el doctor José Ramón Esquinas. Bienvenido. Igualmente, gracias a ti. En esta tercera entrevista para el programa, él tiene la licenciatura en Historia, diplomado en Ciencias Religiosas, también un diplomado en Estudios Avanzados en el programa de doctorado de la tradición clásica en el campo de la religiosidad y el mito. Y también ha expuesto conferencias en la Fundación Gustavo Bueno, tanto sobre su tesis y otros temas importantes sobre la historia. Bienvenido nuevamente a Cosmonautas Filosóficos. Muy bien, y del tema del cual vamos a hablar es la filosofía en la Edad Media y el desarrollo histórico en aquella etapa. Eh, Se menciona que la Edad Media fue una época obscurantista, dado todos los mitos que se desarrollan acerca de la Iglesia Católica en aquella época. Pero muy bien, ¿en qué etapas estamos hablando que es la Edad Media históricas? A ver, la Edad Media tiene un problema ya en sentido filosófico de configuración, y es si existe, primero, si existe Edad Media en otro sitio que no sea Europa. Quiero decir, se puede hablar de que existe Edad Media en la América precolombina o en África o en Asia. Es complicado. Quiero decir, si adoptamos una postura, lo que yo decía en mi conferencia, aunque sea mal citarlo, lisodinámica, es decir, el tiempo en un sentido liso, homogéneo, pues claro, ocurre todo en el mismo tiempo, mientras que está la Europa que llamamos medieval, que desde la caída del Imperio Romano occidental hasta la caída del Imperio Romano oriental, pues en esa época, claro, ocurren cosas en la América precolombina, ocurren cosas en China, ocurren cosas de pues, en todo el mundo. Ahora bien, que ocurran cosas al mismo tiempo significa que comparten unas características comunes, pues es indiscutible. La Edad Media, tal y como la entiendo, debe de restringirse a lo que es Europa, Europa incluyendo el núcleo de lo que luego será Rusia. Quiero decir, Europa en su conjunto, no la Europa occidental solamente, sino también la Europa llamada oriental. Y ahí sí puede hablarse, bueno, sí puede hablarse, ahí sí tiene más sentido el término Edad Media como periodo que entre el fin justamente de dos imperios. Se puede también discutir, bueno, ¿cuándo acaba? Con la caída del imperio romano, con la caída de Bizancio, o con el descubrimiento de América, o cuándo. Pero bueno, la fecha van por ahí. Es un periodo donde tiene unas características, y la principal característica, quizás como la más evidente, es la cristiandad. Es decir, un conjunto de estados que están unidos por no solamente por una religión, una unidad religiosa, sino una unidad también institucional, porque la Iglesia, aun estando muy vinculada a cada territorio, también actuaba de vehículo conector. Es decir, no es solamente un vínculo religioso así más etéreo, como a veces se puede plantear, sino una conexión institucional a través de la Iglesia. Eso se rompe con la Reforma Protestante. Y ahí sí que se puede hablar del fin mm, de la Edad Media, o al menos del periodo anterior. Muy bien, cuando se habla de estos mitos negrolegendarios acerca de la Iglesia Católica en la Edad Media, Sí, pues se fundaron universidades, tanto la Sorbona de París, Cambridge, Oxford en Inglaterra y otras importantes en el resto de Europa,
Se menciona que no se había desarrollado la educación en aquella época. No, la educación, claro que estaba... A ver, educación antes, tampoco es que, claro, es que hay que conocer primero la etapa anterior a la Edad Media y la etapa posterior. Antes de la Edad Media tampoco es que la educación fuera pública y gratuita, ¿no? Eso es algo, no ya moderno, eso es algo contemporáneo, quiero decir, Ujú. la extensión de la educación. Sí es cierto que la que va a vehicular la educación es la Iglesia, vinculada sobre todo a catedrales, a escuelas catedralicias. Pero no solo hay extensión de la universidad, también de colegios episcopales, es decir, los obispos tenían sus colegios, entonces es que hacer la analogía es una especie de institutos de secundaria, pero tampoco es esto, ¿no? También hospitales, es también importante. La Edad Media no solamente es la edad de la universidad, sino los hospitales, las órdenes religiosas que fundan hospitales, que como institución surgen en la Edad Media, vinculada pues con la caridad respecto al enfermo. Porque eso es... hay un autor, Stark, que tiene un libro sobre la propagación del cristianismo en el mundo antiguo, muy interesante. Él utiliza como metodología, él se había dedicado a estudiar cómo los mormones se habían extendido en Utah. Y entonces aplica toda esa experiencia, la aplica al mundo antiguo, y él ve que una de las cosas que hizo avanzar al cristianismo, pues el trato al enfermo. Durante la edad antigua, al enfermo pues se le aíslan, se le tiene apartado. Hay templos como el de Asclepio donde se iba el enfermo y tal, pero la tendencia no era estar con el enfermo y acompañarlo. El cristianismo cambia esa concepción bueno, el enfermo ya es alguien con el que hay que acompañar, que no es como Cristo, que está sufriendo y hay que estar junto a él. Y entonces cambia la concepción respecto a la enfermedad. De hecho, la idea que tenemos ahora de la enfermedad como algo de la que hay que tener compasión y hay que acercar y hay que, gente desvalida que hay que ayudar, pues esa concepción se extiende y se plasma durante la Edad Media y se plasma en instituciones como los hospitales, por ejemplo. Digo, El, hospitales, universidades, pero también avances tecnológicos que hay, que existen, pero claro, no se puede decir que sea una edad. Y además, a ver, es de cajón. Estamos hablando de un periodo de 1000 años. Es decir, resumir 1000 años fue una época oscura, no tiene sentido. Quiero decir, no es lo mismo pues la corte de Carlomagno, no sé, o Alfonso X el Sabio, ¿no? ¿Cómo va a ser lo mismo eso que, bueno, que después algún periodo con la peste o periodos, pues ciertamente de hambrunas que hubo, pues claro, pues, son 1000 años y hay de todo y muy amplio, y entonces no es lo mismo la situación, pues, por ejemplo, en Escocia o en Irlanda, que en la península ibérica luchando contra los musulmanes. Son procesos muy complejos. Y de hecho, a ver, por ejemplo, se discute mucho, sobre todo en relación a aquello, al llamado modo de producción feudal, que con el marxismo se discute si realmente hay un modo de producción económico, por ejemplo, extendible. Yo creo que no. Hay lo que generalmente se ha entendido como feudalismo. Es cierto que lo hay en algunas zonas, pero en otras no, porque lo que caracteriza a la Edad Media es paradójicamente su pluralidad. Es decir, la Edad Media, a pesar de que vamos, desde una visión un poco ingenua, vamos a llamarlo así, pues se ve todo igual, porque al final pues no se distingue, bueno, es todo cristianos, son todo gente que vive atrasada y punto, no. Pero si te pones a distinguir, pues te das cuenta de las diferencias. Y lo que caracteriza es la diferencia en los modos de propiedad. Es cierto,
sociedades eminentemente agrícolas y ganaderas, pero dentro de ahí, pues la situación de la propiedad sobre todo común, de la vinculación con siervos, con señores, tal, cambia en cada región, cambia también dentro de la región en distintas épocas, porque, por ejemplo, no es lo mismo en la Reconquista, llamada Reconquista Española, ¿no? Pues el mismo proceso de ir conquistando territorio, pues genera un tipo de leyes, de privilegios para que la gente vaya a la frontera. La frontera es una zona donde nadie quería ir. Bueno, nadie quería ir, bueno, se dan privilegios, entonces eso cambia también la fisionomía social. Luego no se puede caracterizar 1000 años, pues con una frase. Eso es complejo todo, como todo. Y también la filosofía, también la filosofía, pues no es lo mismo de un escoto que el tú mismo, quiero decir, o Ockham, ¿no? Y bueno, ni los franciscanos tampoco, la tradición de San Buenaventura. Quiero decir, es todo más complejo. Había más diferencia entre a lo mejor dos profesores de universidad, aun compartiendo la misma cosmovisión cristiana, pues había más diferencias a lo mejor que ahora supuestamente en la universidad pues pueden ser de uno de izquierda y otro de derecha, pero después de compartir la misma papilla y lugares comunes, es cierto que hay un trasfondo cristiano evidente en la Edad Media, un cristianismo católico, ¿sí? Quiero decir, un trasfondo, pero después en el plano filosófico y teológico había una libertad considerable, porque además la propia pluralidad de la que te he hablado, pluralidad en estados, pues bueno, los obispados que eran también como mini estados, tenían su territorio, su, su tierras vinculadas al obispo o una abadía. Entonces, si un obispo, pues tú eras profesor universitario y un obispo te excomulgaba, pues te podías ir a otro y no pasaba nada. Quiero decir que hay más libertad en la iglesia de la Edad Media, por ejemplo, que en la iglesia contemporánea con la crisis modernista en el paso del siglo XIX al XX, que así que fue una época donde la iglesia acotó mucho a los profesores de teología, más que la Edad Media. La Edad Media fue una época de más libertad de la que nos pensamos, dentro de un contexto cristiano que era compartido por todo el mundo. Quiero decir, no por todo el mundo, porque había restos todavía de paganismo, sobre todo en poblaciones rurales. También en el norte de Europa, pues las zonas pues, se están cristianizando. Quiero decir, hay la zona de Irlanda, de Escocia, de lo que, bueno, lo que hoy son Noruega y Suecia, pues en este momento se están cristianizando, pasando el paganismo al cristianismo. Pero vamos, lo que estoy diciendo, que es una cosa plural y no reductible a ningún esquema, ni menos el de una época oscura. No. En esta cuestión, pues cuando se desarrollan las universidades, se estructura lo que hoy conocemos la universidad pública. Claro, en aquel entonces todavía no se mencionaba como tal, pero también era bastante interesante el cómo se fue desarrollando la obtención de los grados, los doctorados en aquella época, con el método cualivetal y todo las preguntas que se le hacían acerca de la filosofía. También se desarrolló la medicina, la física, las matemáticas en aquellas universidades, cuando se habla de que había un obscurantismo como tal y que no se hablaba de otra cosa que nada más religión como. Que no, para nada. Vamos, que no. Además, era gente universidades que estaban al tanto de lo que hacían otros cristianos, pero también los enemigos. Quiero decir, cuando llega, cuando en el enfrentamiento con el Islam, la universidad está al tanto del Islam
dentro leído de sus coordenadas y con todo lo que se quiera, ¿no? Pero es cierto que hay un interés por conocer, digamos, al enemigo, refutarlo con armas racionales. Quiero decir, que cuando Santo Tomás escribe Suma contra los gentiles, ¿no? Cuando se intenta triturar, pero triturar filosóficamente o teológicamente al contrario, con las armas del racionalismo, como diría, bueno, ¿no? Hay que, pues de esta forma, ¿no? O sea, hay que estaban al tanto de lo que ocurría, no era gente hablando sobre el sexo de los ángeles, que por cierto, a raíz de esto, yo recuerdo un profesor de teología que tuve estudiando, que además que nos insistía, bueno, lo del el sexo de los ángeles no es una cuestión tan rara. Pues, digo, voy a explicarlo. Como he sabido, los ángeles eran definidos como formas puras. Entonces la cuestión de si formas puras sin materia. Entonces la cuestión de si los ángeles tenían sexo o no, es si la sexualidad estaba vinculada a la forma o a la materia. Son las discusiones que ahora hay en el feminismo, en las cuestiones de género, eran eso. Pertenece digamos, a la materia, a lo físico, o a la forma, a lo espiritual, a lo social. Pues sí, quiero decir que esas discusiones que aparentemente son Banales. tan alejadas de la realidad, no, tenían sus correlatos, lógicamente, con cosas del entorno. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales exponentes de la filosofía en la Edad Media? ¿Exponente cuál es? ¿A qué te refieres? ¿A Eh, autores? Autores, filósofos. a- A ver, ¿Cuál es la importancia que tiene Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino tiene más importancia, yo diría que tiene más importancia poster, posteriormente a la Edad Media que después, claro, coetáneamente, Santo Tomás de Aquino tarda relativamente en ser aceptado globalmente, a nivel que hoy se considera doctor universal, ¿no? Tarda. Pero Santo Tomás yo diría que es más importante en la proyección al futuro que tiene, junto con Duns Scoto y Ockham. Yo creo que sí, hay que definir una trinidad de filósofos medievales, que son tardomedievales, bueno, si quiere, pero estos tres son clave. Duns Scoto, Ockham y Santo Tomás. Duns Scoto, que voy a decir un tópico y que después se podrá corregir, ¿no? Pero Duns Scoto se vincula a toda la tradición, incluso del idealismo alemán, toda la tradición voluntarista e idealista, y Santo Tomás pues con la tradición realista, y Ockham con el mundo anglosajón positivista. Esto es yo creo que es muy de brocha gorda, pero es cierto que estos tres filósofos, teólogos, pues vamos, no se puede hacer historia no se puede hacer filosofía sin ellos, directamente. Antes a ellos, pues Scott Eriúgena, por ejemplo, pero bueno, eso ya es un gusto. Yo creo que por ahí van gustos. Yo, si tengo que definir los tres, son esos. Muy bien. ¿Y qué es lo que se desarrolla en la filosofía con Santo Tomás de Aquino al estar explicando la existencia de Dios con Aristóteles? Es de Aristóteles. A ver, yo creo, mi opinión, ¿no? Tampoco es que lo que hace grande a Santo Tomás de Aquino es justamente ese método
dialéctico, unido con su idea de razón natural. Me refiero, él en su suma teológica siempre parte, ¿no? Pues dándole también qué es lo que dice el contrario, o parece que esto no es así, por esto, da sus razones, introduce a veces en contra, ¿no? Una afirmación de verdad revelada de la Biblia, y a partir de ahí empieza a contraatacar o a dar a contraargumentos. Entonces, lo que hace importante, creo, a Santo Tomás es justamente distinguir entre una razón natural y una sobrenatural, y postular que la razón natural no está contaminada por el pecado. Quiero decir que cualquier persona, sea creyente, no creyente, musulmán o no musulmán, puede razonar, porque hay una razón común con él, y por tanto no está lastrada por el pecado original, no es, como hoy te dirían algunos protestantes, pues eso ni siquiera te escuchas porque lo que tú dices eso lo tuyo es demoníaco, y ya está. Basta para que no seas protestante, para que lo que diga ya no tenga valor. No. Cualquier persona que sea un ser racional va a decir algo o utilizará la razón, y entonces habrá que escuchar lo que dice y contraargumentarlo. Este punto es clave para mí, porque rompe con la tradición agustinista, con el agustinismo, de vincular a la razón, quiero decir, de la razón dañada por el pecado, y de alguna manera no se puede, si no se tiene fe, para el agustinismo no podría, esto también para el agustinismo, en San Agustín es también más complejo, pues si no se tiene fe, de alguna manera no puedes razonar. Esta sería bueno, de hecho hay Melchor Cano, un autor ya de la escolástica española posterior, de la época que no es medieval, quiero decir, es posterior. Ella decía, justamente enfrentándose a los protestantes, que si el hombre se define por un ser racional, y los protestantes no eran racionales, pues se podía dudar de si eran personas o seres humanos. Lo decía en plan broma. Pero esta visión del hombre como ser racional, con una razón vinculada, pues, en la tradición escolástica, al uso de silogismos, de la lógica y los razonamientos con argumentos en contra, cualquiera los puede dar argumentos y cualquiera puede refutarlos, pues esta visión abre la puerta, pues, para mucha, vamos, para lo que es la tradición, si se quiere, fíjate, laica de pensamiento, porque, por ejemplo, cuando los católicos argumentan contra el aborto, no pueden decir, ¿estamos en contra del aborto? Bueno, lo pueden decir, pero no es, estamos en contra del aborto porque lo dice la Biblia. Bueno, y quien no crea en la Biblia o no tenga fe en la Biblia, pues le va a importar un pimiento, ¿no? Te darán razones universales, en principio compartibles por todo el mundo, y se pueden discutir, se pueden aceptar, se puede decir, bueno, pues un ser vivo, porque la concepción ocurre de esta forma, ya te tienes que enterar de cómo funciona la realidad, y entonces se argumenta desde ahí, no desde... entonces eso permite, lo que quiere decir, eso permite la discusión pública con otra gente, porque si fuera solamente cuestión de tener fe, pues ya no podría discutir con nadie. Si no tienes fe, pues vete por ahí, que no voy a discutir contigo. Que no es solamente discusión, es compartir también la ciudadanía, proyectos políticos comunes. Quiero decir que esto no es solamente una discusión filosófica, también tiene que ver con componentes de cómo se entiende la política. ¿Cuáles son las aportaciones que realiza la Edad Media al Renacimiento?
es que no sé si el término renacimiento es que yo lo pondría en duda. Y mira que he leído cosas justamente sobre, de lo que más he leído no es tanto sobre la historia del Renacimiento, sino sobre el concepto del Renacimiento, sobre una filosofía de la historia del Renacimiento, ¿no? Y creo que hay mucha metafísica en el concepto de renacimiento. Quiero decir, ¿qué es lo que renace? Bueno, sí, hay cambios, lógicamente, no es lo mismo esa época, hay cambios respecto a anterior, pero la tendencia y cada vez eh, son más autores que tienen a ver el renacimiento, incluso, por ejemplo, la Edad Moderna, como una prolongación de la Edad Media. Entonces, no es que la Edad Media influye en el Renacimiento, es que casi es un fenómeno propio de la medieval, ya Claro, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para estudiar la Edad Media? recomendaciones para estudiar la Edad Media. Bueno, lo primero, en la medida de lo posible, ir a fuentes, estudiar a los autores medievales, mm, si se puede en la lengua original, si no, pues en traducciones. Eso es lo primero. Ir a la fuente, en vez de leer de un libro sobre qué es lo que ha dicho Santo Tomás, un libro sobre lo que ha dicho Don Escoto, pues intentar leer a Don Escoto y a Santo Tomás propio. No solo eso, sino leerse crónicas de la época y, y comprender un poco mm, todo el contexto. Lo primero, la fuente. La segunda, lo que he dicho antes, pensar de un modo plural, pluralista, no ir con un esquema preconcebido, no ir con, por ejemplo, el modo de producción feudal e intentar ahí encajarlo todo, Ujú. pero quien dice modo de producción feudal puede decir otra cosa, quiere decir, no ir con un esquema y a ver si ahí encaja todo, sino que sea el propio material el que te vaya indicando pues cómo era esa sociedad. Es el segundo consejo. Tercero, intentar mm, estudiar el aspecto tecnológico poco conocido. Quiero decir, hay mucho sobre filosofía, mucho sobre pensamiento, pues es más fácil quizás, haya más fuentes, pero también sobre lo que se llama la cultura material, cómo eran las ciudades, cómo era la vida, lo que también llaman los historiadores la vida cotidiana, ¿no? Porque eso da muchas pistas de cómo eran las instituciones en las que estaban inmersos pues, los medievales, ¿no? Muy bien. ¿Cuál, para finalizar, qué es la historia? A ver, la historia hay dos modos de concebirla. La historia como disciplina y la historia como relato, como regesta y como relato de las acciones humanas. En ese aspecto, la historia como ciencia, como disciplina, bueno, ciencia es discutible que sea una ciencia, ¿no? Pero al menos como disciplina, pues es la disciplina que intenta reconstruir el pasado a través de las reliquias, de los restos restos que están en el presente. A partir de ahí, lo que intenta reconstruir justamente es esa regesta, esas acciones humanas. Cuando se pierde la escala de la acción humana, entonces ya nos vamos separando de lo que es la historia. Quiero decir, la historia económica es historia, pero en la medida, por ejemplo, que recurre a estructuras, a grandes que hay que utilizar, que no estoy en contra, pero a estructuras, a grandes procesos, se va perdiendo el componente de la historia. De hecho, si a la gente le resulta tan fácil estudiar historia y no física, por ejemplo,
o biología o como tal, es porque puedes establecer analogías entre sus acciones, la acción que ha reconstruido y la tuya, porque comprendemos, igual no, ahora hay una guerra en Ucrania entre Putin y Ucrania, bueno, Rusia y Ucrania, hay una guerra, pues podemos comprender, haciendo analogías que no tan alejadas, pues lo que era una conquista de un señor feudal respecto a otro, ¿no? Que tienen fácilmente comprensible, más de lo que sea, yo que sé, pues los, los elementos de la tabla periódica que quedan muy abstractos al personal. Entonces, cuando nos alejamos del plano de la acción y vamos a un plano, por ejemplo, de lo que he dicho, de las estructuras, ¿no? Pues, bueno, vamos a hablar de la estructura feudal, de cómo funcionaba la propiedad. Eso es cierto, eso hay que hacerlo, hay que ir por ahí también. Pero se va perdiendo el propio plano interesante de la historia, que es decir, para que esas estructuras tengan sentido, tienes que volver continuamente a las acciones. Y si no las explican, pues olvida y cambia de teoría. Quiero decir, reformula la cosa, porque lo importante es explicar las acciones no de individuos ahí que deciden mentalmente accionar, no en el sentido de la escuela austriaca, sino acción en el sentido así de la praxis. Muy bien, ¿en dónde podemos encontrar leer sus artículos, ver sus exposiciones? Bueno, pues en la Fundación Gustavo Bueno he tenido exposiciones. El artículo sobre la historia lo redactaré y aparecerá en el Basilisco. Entonces, cuando lo haga, vamos, yo recomiendo, si alguien se tiene que leer algo sobre filosofía de la historia, que se lea el artículo de Bueno, Reliquias y Relatos. Está en la página de la Fundación y ahí puede leérselo. Siempre es recomendable. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación para Cosmonautas Filosóficos hablando de un tema tan importante y analizarlo acerca y compaginarlo con la actual época. Está invitado a futuras emisiones de Cosmonautas Gracias, Ernesto. para hablar de otros temas acerca de la historia, que es tan importante y tan relevante para conocer cómo se van hilando los eventos. Agradezco.